Felipe Tascón, nuestro invitado del día de hoy con Efraín Valencia, está planteándonos una tesis que está suficientemente documentada en estos casi 200 años de vida republicana que tiene Colombia. Y es el colonialismo interno, es decir, la mirada desde la altiplanicie cundiboyacense centrada en Bogotá, mirando la inmensidad del territorio, pero en función de los intereses de unas élites andinas que no comprenden que si el Estado no tiene mano larga para llegar a los territorios, simplemente el Estado central deja de existir y comienzan a existir unos paraestados, en tanto que a ellos, los agentes del Estado central, solo les interesa la lógica de enclave, y la lógica de enclave tiene de suyo un sustrato extractivista, y ya no solo extractivista desde el punto de vista del concepto mineral de extracción, sino extractivista de recursos, de ingresos, de economías. Y esto, también lo dijo nuestro invitado, es lo que ocurre aquí, a 2 horas de Cali, en el puerto sobre Buenaventura, pero existe en el Chocó Pacífico, existe en todo el andén caucano y nariñense del Pacífico, así como en nosotros en el caso del Valle del Cauca. No tenemos un Estado que haga presencia, y esa presencia nula del Estado ha terminado reemplazada por una pseudo presencia militar del Estado, que tampoco es operante, porque es una presencia militar perseguidora del eslabón más débil, que es la del campesino, y no es, como debiera serlo, una presencia militar y policiva para cuidar la extensión de la presencia del Estado en los otros factores de desarrollo, es decir, para ir a cuidar los centros de salud, para ir a cuidar las escuelas, para ir a cuidar la vía de penetración, para ir a cuidar los centros de acopio, para ir a cuidar la infraestructura de servicios públicos y de comunicaciones. Allí es donde debemos tener la presencia militar y policiva, y no solo para ir a perseguir al eslabón más débil, que vuelvo a repetir, es el campesino que cultiva o que está terminando de raspachín allá en los ostracismos de la geografía colombiana. Decir también, nos lo dice nuestro invitado en su planteamiento ante la propuesta de Efraín, despenalizar el cultivo es una primera etapa necesaria para llegar a la legalización de toda la cadena de valor de esto que se llama ahora los cultivos de droga. Miren, aquí hay muchos analistas que lo vienen diciendo y mostrando hace muchísimos años. Antonio Caballero quizás es el columnista de opinión pública colombiana que con más insistencia ha hablado de la necesidad de despenalizar y legalizar cultivo, transporte y consumo, porque mientras esto no se dé, vamos a seguir en manos de esas cadenas ilegales que al final solo benefician no al campesino, aunque él se pueda comer hoy un pedacito de la tajada allá en el cultivo porque le pagan a 3.200.000 pesos el kilo o la tonelada. Hoy quienes se van a beneficiar realmente son los Ñeñes, Hernández y todos los significantes de los poderosos narcotraficantes que no son los cultivadores. ¿Por qué el Estado colombiano no da esa pelea? Hoy nos da un dato muy importante nuestro invitado Felipe Tascón. Colombia hoy representa el 70% de la oferta mundial de coca, el 70%. Un país que genera el 70% de la oferta mundial de coca tiene un peso específico en la geopolítica de la negociación de los cultivos ilícitos. Falta voluntad política. Y por último, el acuerdo de paz
no puede ser visto como un pretexto para no actuar. Al contrario, lo que hay que decir es que no actuar para defender el acuerdo de paz es dejar las comunidades al garete, es dejar las comunidades sin Estado una vez más. Y coincido en que el acuerdo de paz no es para defender únicamente a los excombatientes en su derecho a la reincorporación, es un resultado concreto, pero el acuerdo de paz va más allá, va a lo que se conoció como la reforma rural integral, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que no son otra cosa que incorporar a esas masas, a esos grupos de negros, de indígenas, de campesinos, tirados al ostracismo histórico, para que se incorporen a unos estadios de desarrollo. ¿Por qué no se hace? Si hay plata para mantener militarizado el territorio, para comprar F-16, para hacer tanta maroma política, habría que preguntarse por qué no se hace. Y por último, cierro haciendo referencia a alguna parte de los textos que Mauricio Villegas, en su último libro sobre Colombia, un país de emociones tristes, plantea. Todo en Colombia pasa porque tenemos unos políticos, unos abogados, unos curas y pastores, le agrego yo, unos periodistas o medios de comunicación y unos empresarios, 5 agentes que han vivido jugando a la cositería con el país. Políticos que ni conocen los territorios ni les interesan, abogados que enredan un ovillo de hilo, curas y pastores que cuando les toca mojarse como institucionalidad no se mojan. Y aquí hay que hacerle un reclamo fundado a la Iglesia Católica, porque cuando llegó la hora de las uvas con el acuerdo de paz, no se mojó la institucionalidad eclesiástica, dejó a la gente y entonces los pastores entraron a jugar su parte. Eso no nos lo podemos olvidar. Los periodistas que más parecen agentes de prensa del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales que agentes de prensa de las comunidades y de los intereses territoriales. Y los mal llamados empresarios, los que llegan allá a la cercanía del poder, que no son empresarios, son en su inmensa mayoría traficantes de influencias y de información privilegiada. Es hora de que volvamos a pellizcarnos y a hacernos la pregunta incómoda: ¿qué tipo de Estado y de modelo de desarrollo queremos agenciar? ¿El que nos están vendiendo ahora mismo en el gobierno actual, o estamos por intentar inducir cambios de vientos, cambios de proa en este país que parece que quiere naufragar nuevamente? Buenos días.